Hola, soy Juan Miguel Valdivia Goicochea, economista y magíster en educación con mención en docencia y gestión universitaria, con 20 años de experiencia a nivel preuniversitario y a nivel de docencia universitaria también. El día de ayer, domingo 15 de septiembre, se ha llevado a cabo el examen ordinario en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y como docente de la Academia Preuniversitaria Comalca Educa, en el curso de Economía, voy a desarrollar las preguntas que han sido aplicadas en el referido examen de admisión. Bien, este es el examen ordinario 2024-2, repito, en lo que respecta únicamente a el curso de Economía. La pregunta número 75, que corresponde a la tercera semana de un curso normal de las 12 semanas que se desarrollan a nivel preuniversitario, dice lo siguiente. A la variación de la producción al emplear una unidad adicional de un factor productivo se le denomina en microeconomía, la productividad marginal o producto marginal de un factor productivo es la variación en la cantidad producida de un bien, motivada por el empleo de una unidad adicional de este factor productivo, permaneciendo constante la utilización de los restantes factores. Entonces, en este caso, la respuesta es la alternativa productividad marginal. La pregunta número 76 corresponde a la semana 1 de un ciclo de nivel preuniversitario. La pregunta dice lo siguiente: un objetivo de política económica es el pleno empleo de factores de producción que corresponde a... todo sistema económico tiene tres objetivos de política económica, ¿no? Primero, la estabilidad económica, que se suele medir a través de la inflación, ¿no? El índice de precios al consumidor, la eficiencia distributiva y el crecimiento económico que se mide utilizando el Producto Bruto Interno, ¿no? El crecimiento económico lo que busca es un elevado y creciente nivel de producción nacional, o sea, que el PBI crezca de manera permanente en el tiempo, ¿no? O sea, lo que se busca es el pleno empleo de factores de producción. Por lo tanto, cuando nos pregunta por el objetivo de política económica considerado como pleno empleo de factor de producción, nos estamos refiriendo al crecimiento económico. La pregunta número 77 corresponde a la tercera semana. En la tercera semana nosotros estudiamos lo que es el proceso económico y los factores productivos, ¿no? Entonces aquí nos está preguntando, nos dice, son elementos primarios extraídos de la naturaleza y que se transforman en el proceso productivo. Eh, mientras permanece en su medio ambiente natural, se le considera como materia bruta, pero cuando es extraído, o sea, estos elementos, cuando son extraídos ya de la naturaleza y que se transforman durante el proceso productivo para convertirse en un bien intermedio o un bien final, se conocen como materia prima, ¿no? Las materias primas son productos que se encuentran en su estado más natural sin haber sido modificados o tratados por el hombre, lo que implica que se recolectan o extraen directamente de la naturaleza para luego ser procesados. La pregunta número 78, que corresponde a la semana 4, ¿no? En la semana 4 nosotros estudiamos lo que es empresa. Nos dice lo siguiente, ¿no? La empresa es importante durante el proceso productivo. ¿Por qué? La empresa se considera como un factor moderno en la producción. ¿Por qué? Porque reúne los factores y organiza la producción, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene la empresa durante el proceso productivo. ¿A qué factores de producción se refiere? A la naturaleza, el trabajo y el capital, que son los factores clásicos, ¿no?
y organiza la producción buscando, lógicamente, la combinación más eficiente de dichos factores, de tal manera que pueda producir más, gastando menos, o sea, con menores costos de producción. Entonces, la alternativa sería que la empresa es importante porque reúne los factores y organiza la producción. La pregunta número 79, que corresponde a la tercera semana también, pero en este caso al tema de circulación, nos dice, ¿no? Porque recordemos de que el proceso económico tiene 5 etapas, ¿no? La producción, la distribución, la circulación, el consumo, la inversión, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de la circulación. Nos dice, en el flujo circular de la economía, las familias obtienen sus ingresos económicos en el mercado de... Hay los flujos de circulación se generan de la interacción de dos polos de circulación o dos agentes económicos, que vienen a ser por un lado las familias y por el otro lado las empresas, ¿no? Entonces, las empresas producen bienes y servicios que van a servir para satisfacer las necesidades de las familias, de los consumidores, de las unidades de consumo. Por su parte, las empresas para poder producir necesitan factores productivos, pero ¿quién es dueño de los factores productivos? ¿Quién es dueño de la naturaleza, el dueño originario de la naturaleza? ¿Quién es dueño de la fuerza de trabajo? La familia. Y la familia le proporciona a la empresa estos factores productivos. La empresa, por la utilización de estos factores, le efectúa pagos a la familia. Pagos, por ejemplo, por la naturaleza, le paga una renta o alquiler, por la fuerza de trabajo le paga sueldos o salarios, por el capital paga intereses, ¿no? Entonces, las familias obtienen sus ingresos en el mercado de factores. Este mercado se llama mercado de factores. La pregunta número 80 corresponde a la semana 5, en donde nosotros estudiamos los costos de producción, ¿no? Entonces aquí nos está dando un cuadro donde nos muestra, dice, los costos de producción de una pizzería, ¿no? Nos da los niveles de producción que van desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el costo total y el costo variable, ¿no? Y nos pide calcular el costo fijo. Lo que nosotros sabemos es de que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo, pero el costo fijo es constante, o sea, es independiente del nivel de producción, vale decir, si la producción es 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, el costo fijo siempre va a ser el mismo, incluso cuando la producción es cero. De tal manera que, despejando costo fijo de la ecuación que hemos señalado originalmente, vamos a tener que el costo fijo va a ser igual al costo total menos el costo variable. El costo total menos el costo variable. Entonces, cogemos cualquier nivel de producción, cualquiera que sea, el resultado siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, para el nivel de producción 3, ¿no? El costo total es 420 menos el costo variable que es 120 sería 300. Si cogemos el nivel de producción 5, el costo total es 490 y el costo variable es 190. Entonces 490 menos 190, 300. Por lo tanto, el costo fijo va a ser 300, cualquiera que sea el nivel de producción, y esa va a ser la respuesta de esta pregunta. Respecto a la pregunta 81, corresponde a la semana 7, que es la semana en donde nosotros vemos lo que es el sistema financiero directo e indirecto, y dentro del sistema financiero indirecto vemos el sistema bancario y el sistema no bancario. Estudiamos también los bancos y el crédito, ¿no? Entonces aquí nos pregunta, nos dice, tipo de crédito por el cual el banco autoriza a su cliente girar cheques por un monto superior a sus depósitos en cuenta corriente, ¿no? El dinero secundario que es creado es una función exclusiva de los bancos, ¿no? De los bancos, o sea, ninguna otra entidad financiera puede crear dinero secundario. Recordemos que el dinero primario vienen a ser los billetes y monedas metálicas emitidas por el Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? Entonces, los depósitos a la vista
solamente están autorizados a recibir depósitos a la vista o depósitos en cuenta corriente los bancos, ¿no? Los bancos. Entonces, cuando ¿no? tú giras cheques contra ese depósito que tienes en cuenta corriente, ¿no? El banco te puede autorizar a girar cheques por encima del monto que tienes depositado. Cuando haces eso se llama sobregiro bancario. El sobregiro bancario también se conoce como avance en cuenta corriente, que es una operación activa mediante la cual el banco autoriza giros contra una cuenta sin que existan fondos disponibles, constituyendo por lo tanto créditos que el banco concede al cliente. Por lo tanto, aquí la respuesta será avance en cuenta corriente. Y por último, la pregunta número 82, ¿no? Que debió ser observada por dos razones. La primera es porque no está contemplada en el temario, ¿no? En la semana 9, cuando nosotros hablamos del sector público, estudiamos también las cuentas nacionales y ahí estudiamos el Producto Bruto Interno. ¿Qué cosa es el Producto Bruto Interno y otras variables macroeconómicas también como inflación o como desempleo, pero solamente las definimos, ¿no? Entonces, no hacemos el cálculo ni del PBI nominal ni del PBI real, ¿no? Sin embargo, vino esta pregunta. Y la pregunta también debió ser observada, ¿por qué? Porque en realidad no señala qué es lo que quiere, porque dice, calcule el PBI real si el año 2022 es considerado como base, ¿no? Y nos da una tabla. Nos da una tabla que corresponde a una economía hipotética en donde se producen dos bienes, mantequilla y chocolate, y nos da la producción y los precios para el año 2022 y 2023. ¿Por qué digo que no hay respuesta? Porque nosotros podemos calcular el PBI real tanto del año 2022 como el año 2023. ¿Cómo se calcula el PBI utilizando datos como los señalados en esta tabla? Es la sumatoria, ¿no?, del precio por cantidad, por cada producto producido, ¿no? En este caso, para el año 2022, el precio de la mantequilla del año 2022 por la producción de mantequilla del año 2022, más el precio del chocolate del año 2022 por la producción de chocolate del año 2022. Eso para calcular el PBI nominal del año 2022. De igual manera lo hacemos para el año 2023. Pero cuando nos pide el PBI real, se tiene que señalar un año base, vale decir para cualquier año que queramos calcular el PBI real, siempre vamos a usar los precios del año base, en este caso el 2022. Pero la pregunta no señala el PBI real de qué año quieres, si es del 2022 o del 2023. Si se considera el PBI real del año 2022, entonces la respuesta sería 200. Y si se pide el PBI real del año 2023, la respuesta sería 350. 350. Bien, eso ha sido las 8 preguntas que han venido de economía en este examen ordinario 2024-2 de la Universidad Nacional Pedro Rogallo. Recuerden, estamos en Pomal que Educa, que es una academia preuniversitaria que se encuentra dentro de la responsabilidad social empresarial educativa de Azucarera Pomalca. Nos vemos. Gracias.